Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 11. Ansiedad. Suku tuvo que hacer una pausa al ponerse su uniforme escolar cuando el peso de lo que había hecho anoche se derrumbó sobre él. Había estado demasiado cansado la noche anterior para procesar realmente lo que había sucedido, pero ahora el pánico había vuelto con fuerza. Le había dado un puñetazo a Eraserhead. Eraser tenía que estar tan enojado con él. Solo había estado tratando de llevar a Izuku a un hospital, pero luego entró en pánico por lo que sucedería si descubrían quién era, lo que significaba que mamá descubriría lo que él había estado haciendo y estaría muy preocupada y asustada, y realmente no quería hacerle eso, así que tenía que escapar, pero si quería escapar, tenía que hacer que Eraser lo soltara, y realmente no estaba pensando tan claramente, y el primer pensamiento estúpido que tuvo fue golpear a un héroe en la nariz. El respeto que Eraser tenía por él se había ido. No es que pudiera haber ganado tanto, considerando que Izuku era un estudiante de secundaria sin peculiaridades, que ni siquiera podía apuntar su onda correctamente, pero eso no importaba porque ya no está y nunca lo recuperaré. Buen trabajo, Deku, dijo su Kacchan interior, te las arreglaste para arruinar las cosas incluso peor de lo que normalmente lo haces. No quería tener que enfrentarse a Eraserhead de nuevo. Quizás moriría antes de tener que verlo. Eso sería bueno. Tal vez saldría esta noche y habría algún ataque de villano, tal vez incluso otro villano desencadenante, e Izuku simplemente intervendría en lugar de conseguir un héroe y luego todo terminaría rápidamente y no tendría que lidiar con Aizawa, o la ira o la decepción de Amplifier, o la preocupación de mamá, o la de Kacchan. Izuku negó con la cabeza con fuerza, se suponía que no debía estar pensando en cosas así. Además, con su suerte, eso probablemente no funcionaría de todos modos. Incluso si todo iba bien y él muriera, el hecho de que no fuera a buscar un héroe para un villano tan grande sería sospechoso, y luego, ¿qué pasaría si se dieran cuenta de que él quería, y luego ellos harían? Mirarían a Kacchan y no podría ir a Wai, y todo sería culpa de Izuku. Izuku volvió a negar con la cabeza e hizo una mueca al darse cuenta de que tenía un dolor de cabeza que había estado ignorando. Sin embargo, le dolían más las costillas que la cabeza. Sabía que probablemente tenía una pequeña conmoción cerebral, pero no era nada comparado con la vez que Kacchan lo empujó del tobogán por accidente y se golpeó la cabeza, por lo que Izuku no estaba tan preocupado. Se quitó la camisa para poder poner un poco de crema en las costillas, tensándose cuando la crema fría golpeó su piel. Después de eso, terminó de vestirse y agarró su mochila. No quería llegar tarde a la escuela. Katsuki se desconectó de los extras que lo rodeaban mientras almorzaba. La vieja bruja había empacado el curry extra picante hoy, así que sabía que iba a ser bueno. Miren chicos, es Deku. Uno de los extras en otra mesa llamó y, efectivamente, Katsuki miró hacia arriba para ver a Deku entrando en la cafetería con los hombros encorvados. Los extras sentados en su mesa lo miraron para ver cómo reaccionaba, pero él solo se burló y volvió a su almuerzo. Los héroes no se metían con sus compañeros de clase, sin importar cuánto se lo merecieran, y él iba a ser el mejor héroe. ¿Qué pasa, Deku?, preguntó el extra con dedos extensibles. ¿Aún vivo? Un pequeño grupo de sus compañeros de clase había rodeado a Deku en este punto, e incluso algunos de los extras en la mesa de Katsuki se habían levantado para unirse a la diversión. Los extras estaban sonriendo y riendo como si Dedos acabara de hacer la broma más divertida del mundo, pero el mismo Deku estaba mirando en silencio al suelo. ¿Por qué tan callado? Otro extra, este con cantos rodados por pelo, preguntó. Finalmente te das cuenta de que a nadie le importa lo que tienes que decir. Bueno, eso podría ser cierto, pero probablemente no fue muy agradable decirlo. Katsuki sabía que estaba actuando como un hipócrita. No era como si nada de lo que le estaban diciendo a Deku fuera nuevo. El mismo Katsuki siempre se había enorgullecido de ser especialmente creativo con sus insultos, después de todo, así que en comparación, los insultos de estos extra eran aburridos y casi tan claros como la cara de Deku. Así que no era como si los extras estuvieran diciendo algo que Deku no hubiera escuchado antes, o algo que no hubieran escuchado decir al propio Katsuki.
Pero Katsuki quería ser como All Might, lo que significaba que ya no iba a perder el tiempo insultando a la gente. Sin embargo, sus compañeros de clase no tenían ninguna esperanza de ser héroes, así que estaba bien que insultaran a Deku, ¿verdad? ¿O eso también estuvo mal? ¿Qué haría All Might si estuviera aquí? Se habían tomado ese momento para golpear a Deku en las costillas, haciéndolo jadear de dolor. O el chico se había vuelto más fuerte o Deku ya tenía doloridas las costillas. Alguno de los otros extras le habían dado una paliza cuando Katsuki no estaba mirando. Pensando en retrospectiva, Deku había estado caminando un poco raro todo el día, como si estuviera adolorido o algo así, y Dios sabe que el nerd no era lo suficientemente atlético como para estar adolorido por el ejercicio. Oye, guarda un poco de ese aire para aquellos que se lo merecen, nerd. Katsuki miró a algunos de los profesores que estaban comiendo en una pequeña mesa en la esquina. Tenían que saber lo que estaba pasando, no era como si esos extras estuvieran callados. Entonces, ¿por qué no estaban haciendo nada? ¿Por qué nunca habían hecho nada? ¿No era su trabajo evitar que los niños se lastimaran o algo así? ¿Qué haría All Might si fuera uno de ellos? Probablemente regañaría a esos niños por no ser heroicos. Pero los profesores no estaban haciendo eso. Katsuki los observó mientras los extras seguían insultando a Deku y uno de ellos incluso lo miró y se rió entre dientes antes de volver a su almuerzo. Eso, bueno, era normal, pero no parecía correcto. ¿Por qué nadie estaba haciendo nada? ¿Por qué no estaba haciendo nada? El pensamiento hizo que Katsuki se detuviera. Se suponía que debía intervenir. All Might probablemente lo haría, pero eso lo trajo de vuelta a todo el asunto de la hipocresía. Lo que le dio el derecho de intervenir y proteger a Deku cuando hace solo un mes, él era uno de los, bueno, tal vez atacantes no era la forma correcta de expresarlo, pero aún así. Incluso si interviniera, Deku probablemente no confiaría en él en absoluto, y todos los extras inútiles podrían pensar que Katsuki estaba admitiendo que Deku era mejor que él, o que era débil. El curry se convirtió en aserrín en su boca, aserrín picante, pero aún sin sabor cuando Deku recogió en silencio los restos de su almuerzo del suelo y los tiró después de que uno de los extras se lo hubiera quitado de las manos. Realmente no sabía cómo describir lo que estaba sintiendo, solo sabía que no le gustaba. Él era el mejor, siempre había sido el mejor, y si había algo que el mejor no era, era un cobarde, así que este sentimiento molesto no podía ser miedo. No. Izuku caminó por la ferretería con mucha más confianza esta vez, ahora que realmente sabía lo que estaba buscando y cómo encontrarlo. Debería haber recogido las tuberías cuando se fue de la pelea de anoche, pero a pesar de que la conmoción cerebral no había sido tan grave, tanto ella como el dolor de ser arrojado contra una pared habían hecho difícil concentrarse en cualquier cosa además de escapar, así era ser no le diría mamá sobre su vigilantismo. Lo que significaba que las tuberías se habían dejado pudrir entre toda la basura en ese callejón e Izuku necesitaba reemplazarlas. Sin embargo, no podía arrepentirse de dárselos a hacer. Si hubiera seguido usando su arma de captura, era muy probable que se hubiera lastimado, por lo que las tuberías eran obviamente la mejor opción. No es que el arma de captura de Eraser fuera mala. En realidad fue realmente genial y funcionó contra muchos villanos para que no los lastimara más de lo necesario y. Oh, cierto, Izuku estaba aquí para conseguir tuberías. Probablemente debería comprar algunas copias de seguridad para guardarlas en su armario también, en caso de que alguna vez las vuelva a perder. Sí, sería una buena idea. Híbridas. No fue un gran problema cuando ayudó a los héroes, pero Izuku había tenido problemas para contener a los villanos de poca monta que pudo derrotar por su cuenta. La mayoría de las veces podía encontrar algún tipo de cuerda o tela para atarlos, pero sería bueno no tener que preocuparse más por eso. Izuku estaba extremadamente orgulloso de sí mismo cuando logró llegar a la caja con solo los artículos en su lista, a diferencia de la última vez cuando terminó con muchas otras cosas también. Para su sorpresa, el cajero era el chico con la peculiaridad de la electricidad con el que había hablado la última vez. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Oh, cierto, Kaminari. Oye amigo. Kaminari sonrió mientras Izuku dejaba su canasta en el mostrador, encantado de verte de vuelta aquí. Gracias.
dijo Izuku. ¿Cómo va tu entrenamiento de electricidad? ¿Alguno de los electricistas estaba dispuesto a enseñarte? Kaminari asintió con entusiasmo, uno de ellos se ofreció a ser un maestro temporal. Estoy aprendiendo todo sobre los conceptos básicos y cómo funcionan los circuitos y esas cosas. Ni siquiera me di cuenta de que mi peculiaridad podría no ser efectiva contra un villano volador, ¿no es una locura? Izuku asintió. Esa era una de las principales limitaciones de los héroes eléctricos, en realidad no podían electrocutar algo que no estuviera conectado a tierra. Pero la forma en que habló sobre los villanos específicamente, ¿vas a ser un héroe? Kaminari se encogió de hombros y sonrió, esa es la esperanza. Mi peculiaridad es lo suficientemente llamativa para eso, así que es solo una cuestión de si realmente soy lo suficientemente inteligente como para entrar. ¿Efectivo o tarjeta? Izuku sonrió alentadoramente mientras le entregaba un puñado de efectivo, puedes hacerlo. Kaminari puso los tubos y cierres en una bolsa de plástico, gracias, amigo. Seguro que lo intentaré. Oye, ¿qué estás haciendo de todos modos? Estabas comprando tuberías la última vez. Izuku no sabía cómo responder a eso, así que se encogió de hombros. Kaminari se rió, está bien, guarda tus secretos amigo. Sin embargo, buena suerte con lo que sea. Izuku asintió, y buena suerte con tu aprendizaje. Hasta luego. Izuku nunca había tenido suerte, de hecho, había sido todo lo contrario, pero estaba agradecido por las palabras de Kaminari de todos modos. Eventualmente se encontraría con Eraserhead, y luego necesitaría toda la suerte que pudiera tener. Capítulo 12. Análisis. Izuku vaciló antes de sacar una canica de la bolsa de su cinturón. ¿Por qué no podía Amplifier estar más cerca? O incluso Rocklock. Él podría haber lidiado con eso. Pero, ¿por qué tenía que ser Eraserhead? Izuku instintivamente miró hacia atrás a pesar de que el atraco con el que se había encontrado estaba a unas pocas calles de distancia. Tal vez podría manejarlo por su cuenta, podría simplemente regresar, pero había 5 tipos grandes y la víctima no parecía que pudiera escapar lo suficientemente rápido si Izuku muriera, lo cual probablemente considerando que todavía estaba herido por la pelea de anoche. Izuku gimió de frustración, luego arrojó la canica, que rebotó en la espalda de Eraserhead. La mandíbula de Izuku cayó ante sus reflejos cuando Eraser se dio la vuelta e inmediatamente agarró la canica del aire antes de que pudiera golpear el suelo. Lo miró por un segundo confundido antes de mirar a su alrededor. Izuku hizo una mueca al ver el feo moretón en la nariz de Eraser. Era una mala persona. Se congeló cuando los ojos de Eraser se concentraron en él, pero su expresión era extraña. Eraser debería estar realmente enojado e Izuku había estado esperando un ceño fruncido como Kacchan cuando Izuku lo molesta, pero en cambio Eraser parecía aliviado. Debe ser solo porque Izuku no podía ver sus ojos, o simplemente era terrible al leer las expresiones faciales, porque no había forma de que alguien se sintiera aliviado al ver a la persona que le dio un puñetazo en la nariz. Eraser debe estar ocultando su ira. Izuku sonrió disculpándose y comenzó a correr. Esto fue tan vergonzoso. Eraser probablemente no quería tener nada que ver con él y, sin embargo, estaba pidiendo ayuda a alguien a quien había lastimado. No merecía la ayuda de Eraser. Tendría que quedarse y ayudar con la pelea para que Eraser no tuviera que trabajar tan duro. No podía simplemente darle un puñetazo en la cara y luego esperar que él hiciera todo el trabajo. Cuando llegaron al asalto, Izuku entró corriendo, Eraserhead detrás de él. Los matones eran grandes, y al menos 2 de ellos parecían tener pequeñas peculiaridades de mejora de la fuerza, por lo que Izuku debería tratar de manejar a los demás primero. Corrió hacia un tipo flaco que mostraba cuchillas cortas en su piel. Probablemente lo cortarían unas cuantas veces, pero era mejor que él se lastimara a que Eraserhead lo hiciera. Probablemente merecía un poco de dolor extra después de lo que había hecho. De repente, las espadas desaparecieron e Izuku miró detrás de él para ver a Eraser mirando a su villano, Viridian. Tienes una resortera por una razón. No corras imprudentemente. Los ojos de Izuku se agrandaron. Tenía razón, había comprado su resortera para no tener que acercarse a los villanos si no era necesario.
Y Eraserhead había tenido que cancelar la peculiaridad del villano del cuchillo para recordarle eso, lo que significaba que no podía preocuparse por los demás, lo que significaba que Izuku había vuelto a estropearlo todo. Bien hecho, Deku. Rápidamente salió del alcance del usuario de la peculiaridad del cuchillo y saltó encima del contenedor de basura para tener una buena vista de la pelea, luego sacó su resortera y un puñado de canicas. Comenzó a arrojar a los 5 matones tantas canicas como pudo sin golpear a Eraserhead. En su mayoría, solo distrajo a los villanos el tiempo suficiente para que Eraserhead obtuviera un golpe, lo que honestamente funcionó bastante bien. Solo habían pasado unos minutos y Eraser ya había logrado poner fuera de servicio a 2 matones. Era tan genial. Eraserhead se centró en luchar contra los 2 villanos de fuerza peculiar e Izuku se centró en crear una apertura para Eraser, por lo que ninguno de ellos notó que uno de los matones literalmente se derritió en las sombras y se dirigió al contenedor de basura en el que estaba parado Izuku. Izuku gritó y casi perdió el equilibrio cuando una sonrisa espeluznante apareció repentinamente frente a él, pero antes de que pudiera caer, el villano de la sombra lo agarró del brazo y volteó a Izuku sobre su hombro, golpeándolo con fuerza contra el concreto. Izuku apretó los dientes mientras se obligaba a ponerse de pie como Eraser le había enseñado y agarraba sus tuberías. Se agachó en una postura de batalla mientras trataba de mantener la vista en el villano, pero simplemente se derritió en las sombras nuevamente, luego apareció detrás de Izuku y lo pateó en la espalda. Esta pelea realmente no fue buena para sus costillas aún magulladas. Izuku repasó lo que sabía sobre la peculiaridad del tipo. Bien, para que pudiera mezclarse con las sombras. ¿Lo estaba usando como un disfraz para hacerse invisible, o realmente estaba cambiando la forma de su cuerpo? Quizás lo estaba usando para teletransportarse. Cuando el villano comenzó a desaparecer nuevamente, Izuku corrió hacia adelante y agarró el aire. Ahí. El villano todavía estaba allí, simplemente se volvió invisible en la oscuridad. Izuku sonrió y cerró los ojos. Si no podía confiar en su sentido de la vista, solo tendría que usar sus otros sentidos. Las explosiones de Kacchan podían volverse lo suficientemente brillantes como para cegar temporalmente a alguien y había pasado por una fase en la escuela primaria en la que su pasatiempo favorito era cegar a Izuku durante el recreo y luego hacer que sus lacayos lo atacaran mientras él no podía ver. Izuku había tenido que aprender a esquivar basándose solo en el sonido y el movimiento y, finalmente, se volvió lo suficientemente bueno en eso que Kacchan decidió que el juego era demasiado aburrido y se detuvo. Izuku solo esperaba que no estuviera fuera de práctica. Izuku respiró hondo. Podía escuchar a Eraser luchando contra esos otros 2 villanos un poco más lejos, pero dejó que eso se desvaneciera en el fondo. Solo necesitaba preocuparse por los sonidos más cercanos a él. Hubo un paso a su izquierda y una ligera brisa en su hombro, por lo que Izuku se inclinó hacia la derecha y sintió el golpe volar a su lado. Ok, él podría hacer esto. Hubo algunos pasos más, luego un cambio en la presión del aire en su otro lado, así que lo esquivó de nuevo. El siguiente golpe fue más rápido, ya que el villano probablemente estaba tratando de ser impredecible, pero Izuku se agachó para que el golpe solo le quitara la capucha en lugar de romperle la nariz. El siguiente golpe estaba de nuevo a su izquierda, pero era inquietantemente similar al gancho derecho de Kacchan, así que Izuku estaba listo. Agarró al hombre del brazo y tiró tan fuerte como pudo, imitando la forma en que Amplifier movía sus pies cuando ella volteaba a los villanos. Abrió los ojos para ver al tipo que yacía aturdido en el suelo, por lo que Izuku se apresuró a ponerlo boca abajo y atarle las manos detrás de él antes de que pudiera desaparecer de nuevo. Lo había hecho. Lo había derribado. Shouta se estaba volviendo loco. Había escuchado a Viridian gritar hace unos minutos, pero no podía permitirse apartar los ojos de los 2 villanos con los que estaba luchando. Solo tenía que esperar que el niño estuviera bien. Viridian había estado haciendo esto durante 2 meses, sabía lo suficiente como para no morir. Era solo una pregunta sobre si realmente usaría lo que sabía. Maldito niño problemático. Pero por ahora, Shouta tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Estos 2 no pudieron hacer demasiado en el poco tiempo que les llevó parpadear, pero aún necesitaba terminar con esto rápidamente.
Usó su arma de captura para agarrar uno y arrojarlo contra el otro, pero ese era lo suficientemente fuerte como para que solo gruñera y luego lanzara otro puñetazo. Shouta saltó en el aire para esquivarlo y se volteó para aterrizar detrás del chico sin ni siquiera apartar los ojos de él, un truco que había perfeccionado en la escuela secundaria. Se las arregló para patearlo en los riñones, pero para ese momento, el primero estaba de nuevo en pie y balanceándose hacia la cara de Shouta demasiado rápido para que él lo esquivara. Shouta se estremeció, pero antes de que el golpe pudiera aterrizar, el villano fue golpeado en un costado de la cabeza con una lata de sopa y cayó. Shouta miró hacia atrás para ver a Viridian parado allí con la misma expresión medio determinada, medio aterrorizada que había tenido durante su última pelea juntos, obviamente acababa de tirar la lata. En la fracción de segundo que Shouta observó, Viridian agarró su resortera, que de alguna manera había terminado en el suelo, y la estiró. «Agáchate». Shouta no dudó en obedecer y un segundo después, un Okanika se disparó sobre su cabeza y escuchó al villano final maldecir. Se giró y disparó su arma de captura con un movimiento fluido, sorprendiendo al villano que seguía maldiciendo. Envolvió el arma alrededor del tobillo del hombre y lo lanzó contra la pared, luego lo agarró por el cabello y golpeó su cabeza contra la pared para noquearlo. Cuando terminó, Shouta miró a su alrededor frenéticamente para asegurarse de que Viridian estuviera bien, solo para encontrarlo ya consolando a la víctima. Shouta miró alrededor del callejón y evaluó la situación. Además de un villano atado con cremallera que Viridian debió haber derribado, el piso estaba lleno de canicas y griega. ¿Era ese el cuaderno de Viridian? Shouta miró a Viridian, quien ahora se aseguraba de que la víctima llamara a la policía. Debe haberse caído del bolsillo del niño problemático en algún momento durante la pelea. Cogió el cuaderno y, en contra de su buen juicio, empezó a hojearlo. Tenía curiosidad, lo admitía. Había diagramas que anotaban diferentes estilos de lucha junto con los héroes que los usaban y Shouta sonrió con cariño cuando se dio cuenta de que el niño también había estado tratando de imitar algunos de sus movimientos. Siguió leyendo y se alegró de descubrir que el niño había comenzado a centrarse en el análisis de villanos recientemente. No reconoció a la mayoría de los villanos sobre los que Viridian había escrito, por lo que no se molestó en leer con atención, pero había una entrada sobre un villano Amplifier arrestado hace una semana o así que le llamó la atención. Ella se había estado quejando de lo difícil que era porque la peculiaridad del tipo le permitía ver a través de objetos sólidos, una habilidad que había estado usando para mirar dentro de los baños de mujeres en los bares que visitaba. Se las había arreglado para esconderse de ella por un buen tiempo porque simplemente se escondía detrás de algo para que ella no pudiera verlo, pero siempre había podido verla venir. Al parecer, Viridian la había llevado hasta él, pero toda la persecución había durado varias horas. Las notas de Viridian eran en su mayoría un flujo de conciencia, y su escritura se volvía más desordenada cuanto más rápido escribía, por lo que le tomó unos momentos a Shouta acostumbrarse al estilo y descubrir lo que decían las notas, pero cuando lo hizo. El tipo parece ser un tipo emisor. Siempre huye momentos antes de que Amplifier lo encuentre, como si ya supiera que ella viene. ¿Algún tipo de premonición? Probablemente no, son muy raros y están altamente regulados. Si alguien así fuera un villano, el gobierno lo sabría y advertiría al público. Eso es lo que han hecho antes cuando sucedió. Entonces, otras posibilidades. Quizás él la ve venir. ¿Alguna peculiaridad de la visión remota? Entonces, ¿cómo quedó atrapado en una persecución? Límite. Él no parece correr hasta que ella está a la vuelta de la esquina, entonces, visión de rayos X. Entonces, debe haber objetos a través de los que no puede ver, plomo. Poco práctico. Pero si está mirando a través de objetos, no pensará en mirar hacia arriba. Reflexionando, Amplifier había dicho que estaba sorprendida porque Viridian la llevó por los tejados para encontrar al mirón. Lo había hecho específicamente para contrarrestar la peculiaridad del hombre. Se las había arreglado para descubrir la peculiaridad del villano y cómo solucionarlo con solo ver lo que hacía, sin saber nada de él de antemano. Eso era increíble. Shouta regresó y comenzó a leer algunos de los otros análisis con más atención. Si había pensado que el análisis del mirón era la excepción a la regla, se había equivocado.
Cada análisis mostró una profundidad y un pensamiento similares, y fácilmente podría rivalizar con la habilidad de un análisis profesional, incluso si Viridian no fuera tan pulido. Shouta había asumido que Viridian tenía una leve peculiaridad de velocidad, pero por lo que había leído hasta ahora, era más probable una peculiaridad de análisis, y además muy poderosa. Este niño. Era Seread, señor. Shouta miró hacia arriba para ver a Viridian mirando el cuaderno en sus manos. Bueno, también podría hacerle saber al niño lo que pensaba, ya que ya lo habían atrapado. Estos análisis son bastante impresionantes, niño. Para su sorpresa, en lugar de aceptar el elogio, Viridian negó con la cabeza. No, no lo son. Solo escribo las cosas para no olvidarlas, no es como si estuviera escribiendo algo especial. Las cejas de Shouta se alzaron. ¿No crees que esto es algo especial? Chico, descubres las peculiaridades de las personas y cómo vencerlas en minutos. Viridian volvió a negar con la cabeza. Cualquiera puede hacer eso, son lo suficientemente inteligentes como para no tener que escribirlo para recordarlo. No soy tan inteligente como ellos. Shouta frunció el ceño. Por lo que había leído, el niño probablemente era un genio, por lo que debe estar bromeando, cuando dijo que no era inteligente. A menos que, pero la autoestima de Viridian no podría ser tan mala, ¿verdad? No te engañes, niño problemático, sostuvo en alto el libro, ojalá mis alumnos fueran la mitad de inteligentes. Viridian se movió nerviosamente por un momento antes de arrebatarle repentinamente el cuaderno de las manos de Shouta y salir corriendo. Shouta gimió y consideró perseguirlo, pero algunos de los villanos ya estaban comenzando a despertar y la policía llegaría en cualquier momento. Maldito niño problemático. Izuku ya estaba a unas cuadras de distancia cuando se detuvo para recuperar el aliento. Tendría que tener más cuidado con su cuaderno, era tan vergonzoso. Eraser tuvo que mentir y llamarlo inteligente solo para ser educado, a pesar de que probablemente las estúpidas divagaciones de Izuku lo habían asustado al igual que sus compañeros de clase. Porque obviamente no había forma de que realmente creyera que Izuku era inteligente, ¿verdad? Pero, Eraseread tampoco se preocupaba por la cortesía y las normas sociales, por lo que no mentiría solo para ser cortés, así que, pero tampoco parecía tan enojado como esperaba Izuku, considerando que tenía un moretón desde que, maldita sea, murmuró Izuku. Olvidé disculparme.